Hola a todos, hoy es jueves, 11 de diciembre de 2025, y nuestro querido amigo, nuestro hermano, Pepe Escobar, está aquí con nosotros desde Laotanistán. Bienvenido de nuevo, Pepe. Welcome back. Well, Nima, it's a pleasure to salute you. Bueno, Nima, es un placer saludarte a ti y a nuestra audiencia desde, no el corazón, sino los pulmones, de Laotanistán. Estoy en un lugar muy crítico. Estoy en Friuli, muy cerca de las montañas. Estoy en una casa justo al lado de las montañas. Estuve allí ayer. Fui a Austria para unos tratamientos termales, Leterme, inventadas por los romanos, por cierto, y una sauna. Así que estoy a unos 20 kilómetros de Eslovenia, donde me encuentro ahora, y a unos 50 o 60 kilómetros de Austria, donde estuve ayer. Y estoy rodeado de bases de la OTAN, no solo las que todo el mundo conoce, sino, como me contaron mis amigos en Friuli, muchas bases subterráneas de la OTAN. Así que, este es territorio avanzado de Laotanistán. Muchos de vosotros recordaréis que esta era la frontera, porque Eslovenia formaba parte de la URSS. Así que teóricamente estábamos a 20 kilómetros de la URSS. Ahora estamos a 20 kilómetros de Eslovenia como país independiente, obviamente saturado de bases de la OTAN. Y Friuli tiene algo que ver con eso. Y también con nuestros vecinos aquí en Trieste, donde estuve hace unos días para una de las conferencias relacionadas con mi último libro. Ojalá tuviera mi libro aquí para enseñároslo, pero lo dejé abajo. Bien, llegaremos a eso en un momento porque forma parte de todo el contexto. En Trieste, mis interlocutores estaban muy bien preparados, eran democráticos, personas muy importantes, no progresistas. Cada vez que fui a Trieste, hace un año y medio para otra conferencia, y esta vez de nuevo, me explicaron con detalle cómo la OTAN quiere militarizar el puerto de Trieste. Así, Trieste se convertiría en el puerto clave de la OTAN dentro del esquema del Intermarium, o Trimarium si se prefiere. Los tres mares, el Mediterráneo, el Báltico y el Negro, que la OTAN, por supuesto, quiere transformar en un Intermarium de la OTAN. Quieren controlar estos tres mares. Y obviamente, ¿quién saldría perdiendo en esta propuesta? Rusia. Me explicaron con detalle cómo la militarización del puerto de Trieste es un problema enorme. Por supuesto, diría que prácticamente toda la población de Trieste está en contra, pero no tienen voz en el asunto. Y Trieste, muchos de vosotros lo recordaréis, ahora los progresistas allí la llaman el territorio libre de Trieste, lo cual es hermoso. Incluso tienen una bandera, y recuerdan cuando formaban parte del Imperio Austrohúngaro. Recuerdan Austria con cariño, porque Austria tenía un enfoque de no intervención hacia Trieste. Trieste era realmente un territorio independiente, un territorio libre antes de ser anexionado a la República Italiana. Fue fascinante porque en nuestra conferencia vinieron algunas personas de Austria. Nuestra conferencia fue estupenda porque yo hablaba de mi libro Il secolo multipolare, el siglo multipolar, y mis amigos en la mesa de Trieste hablaban sobre el futuro de Trieste y el futuro de Italia como colonia de la OTAN, lo cual, por supuesto, es terrible. Y a lo largo de las conversaciones que he tenido desde principios de diciembre, fue fascinante. Fuimos a Udine, cerca de donde estoy ahora, en Friuli. Después fuimos a Trieste, luego a Bolonia, que ha sido extremadamente progresista desde el final de la Segunda Guerra Mundial, tradicionalmente llamada Bolonia la Roja. Luego, por supuesto, a Turín, donde tuvimos una conferencia excepcional en Ivrea, la tierra de Olivetti. Al día siguiente, tuvimos una visita guiada exclusiva de 8 horas por el complejo de Olivetti. Algo sobre lo que algún día deberíamos hacer un podcast, Nima. Olivetti, muchos de los que nos escuchan lo recordarán, porque crecieron con una máquina de escribir Olivetti, como yo. Fue el experimento más extraordinario de socialismo a nivel de fábrica, y de hecho de humanismo industrial, a escala global. Durante un tiempo fueron un imperio mundial.
Y luego Olivetti fue destruida por los propios italianos. Olivetti fue anexionada por TIM, el gigantesco imperio de telecomunicaciones de Italia, bajo Carlo de Benedetti. Y siguieron reduciendo Olivetti, porque resultaba demasiado peligrosa para las élites italianas y europeas. ¿Puedes imaginar un experimento en el que el trabajador sea tratado como un ser humano real y el entorno laboral refleje eso? Visitamos edificios industriales absolutamente excepcionales. Son como obras maestras de la arquitectura. Se percibe un entorno verdaderamente productivo para trabajar. And you see an environment that is productive to work. Guess who copied what Olivetti did? ¿Adivinas quién copió lo que Olivetti hizo hace décadas? Apple copió su sistema de trabajo. Muchas grandes empresas tecnológicas de California copiaron la mentalidad de Olivetti de integrar el trabajo y tratar al trabajador como un ser humano. Así que esto fue inmensamente revelador, especialmente ahora. El tema recurrente de mi gira y lo que escuché de mis interlocutores italianos es lo apenados, abatidos y deprimidos que están al enfrentarse al hecho de que Italia se ha convertido ahora en una neocolonia de la OTAN y de la Unión Europea, y que no hay mucho que puedan hacer para cambiarlo. Mi respuesta para ellos, viniendo desde el otro lado, es que nuestras discusiones son fantásticas en todas partes, porque para explicar Rusia, el sudeste asiático, Asia Central y China a los europeos, hay que idear una nueva metáfora. You have to come up with a new metaphor. And the new metaphor is the Istanbul Wall. Y la nueva metáfora es el muro de Estambul. Cuando cruzas el muro de Estambul, o estás en Eurasia, o vuelves a la Unión Europea en colapso, a la OTAN en colapso. Y yo seguía diciéndoles, chicos, mirad, vivís en el estado civilización más importante de la historia de Occidente. Punto. Está aquí, en Italia. El genio de Italia es incomparable en cualquier lugar de Occidente. Así que si hay alguna posibilidad de, no de salvar, pero al menos de intentar modificar, la futura deuda de Italia que la Unión Europea y la OTAN están provocando y que está hundiendo a Europa en este pozo negro, la solución solo podría venir de un único lugar. Está aquí, en Italia. Es una locura. It's here in Italy. So it's crazy. It takes a foreigner to tell Italians that they have it all. Hace falta un extranjero para decirles a los italianos que lo tienen todo y que no lo están aprovechando. No es culpa suya, es porque el control de este sistema OTAN-UP, kafkiano, posorwelliano sobre ellos es, ya sabes, férreo. Así que se necesita una entidad más grande que la vida misma para romper las cadenas. Antes de hablar contigo, Nima, estaba escribiendo una columna sobre mis viajes y se me ocurrió una imagen para ilustrar el estado actual de Italia. Es un cuadro de Botticelli, Pallas y el Centauro, que está en la Galería Uffizi. Es una de las obras más extraordinarias de Botticelli, donde se ve a Pallas Atenea, o Minerva, la diosa del conocimiento, muy importante, agarrando al centauro, a la bestia, por el cabello, digamos. Y esta es una metáfora neoplatónica muy importante. A very important Neoplatonic metaphor. She's not only convincing the beast that she has. Ella no solo convence a la bestia de que posee conocimiento, de que tiene el poder de la retórica, de que tiene poderes de persuasión, sino que además le muestra a la bestia, mira, si quiero, puedo, ya sabes, partirte en 2 o 3 con mi lanza. Y en la pintura de Botticelli está la diosa, está el centauro, y junto a la diosa hay una lanza. Puede cogerla cuando quiera y va a destruir al monstruo. Es un tema de la bella y la bestia, pero hoy en día se puede interpretar lo que hizo Botticelli a finales del siglo XV como una metáfora de la civilización italiana, derrotando esa construcción artificial que son la Unión Europea y la OTAN. Y espero que mis lectores comprendan las implicaciones de esta imagen y de esta metáfora. Y los italianos tienen que creer que tienen en sí mismos la capacidad de cambiar eso. Así que esto significa organización de base. Esto significa luchar contra la maquinaria de Bruselas. Por ejemplo, Nima, muy impresionante. Llegué a Florencia, donde viví como estudiante hace millones de años, y una de las primeras cosas que vi, en un espectacular palacio del siglo XV, fue una enorme pancarta que decía, esta comunidad rechaza la guerra, con los colores de la bandera italiana. Y todo el mundo lo entiende.
No formamos parte de las guerras de Bruselas, guerras eternas contra Rusia, y tampoco formamos parte de las guerras de la OTAN. Y esto se ve en la capital del Renacimiento, en uno de los lugares más cultos y artísticos del planeta, de todos los tiempos. Así que pueden hacerlo, pero es muy difícil, y fue estupendo interactuar con todos los públicos. Cada una de nuestras conferencias estaba llena y hubo preguntas muy buenas. Mientras intentaba hablar con ellos, tratando de explicar Rusia y China, siempre mezclaban en sus preguntas eso, algo que nunca leen en los medios de comunicación italianos tradicionales, con sus propias informaciones sobre cómo Italia ha sido destruida por esta combinación, la Unión Europea y la OTAN. Así que hay, diría yo, razones para pensar que el destino de Europa no es la destrucción total, como parece en este momento. Existe una posibilidad para el futuro, y esa posibilidad tendrá que surgir de aquí. Por favor, dale al botón de me gusta para ayudarnos a llegar a más gente. Y Pepe, déjame mencionar lo que dijo Donald Trump sobre su última conversación con los líderes europeos. Esto fue lo que dijo, Pepe. Los líderes europeos de hoy, creo, señor, han sido identificados. ¿Puede hablarnos de eso? ¿Y hay un nuevo plan de paz revisado que Ucrania haya presentado? Los líderes de Francia, Alemania y el Reino Unido, muy buenos líderes, muy buenos amigos míos, y hablamos de Ucrania en términos bastante firmes. Veremos qué pasa. Quiero decir, estamos esperando respuestas antes de avanzar. Pepe, teniendo en cuenta la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, donde Ucrania ya no es una prioridad para el país, ¿cómo ves este tipo de confrontación entre Estados Unidos y los europeos en Ucrania? Bueno, Nima y todos vosotros, si no estáis en Europa, no tenéis idea de cuántos infartos en cadena han estado ocurriendo durante los últimos 10 días más o menos, a lo largo del eje de Bruselas y en las principales capitales, Londres, París, Roma también, aquí cerca. Y por supuesto, debido a la doctrina, llamémosla la doctrina Trump. Aunque ya lo mencioné en mi columna, que probablemente saldrá más tarde, después de nuestra charla en Sputnik International en Moscú, planteé la pregunta y tuvimos una discusión al respecto porque fui demasiado explícito. Me dijeron, mira, no puedes decir eso, porque van a ir a por nosotros a lo grande. Básicamente, estaba diciendo que Trump no era capaz de redactar esta doctrina. Y no lo es, porque no es un estratega y no lee nada. Así que nunca podría elaborar un documento conceptual como la Estrategia de Seguridad Nacional. Entonces, ¿quién lo escribió? Nadie lo sabe. Obviamente, el secretario de las Guerras Eternas, Hegseth, no es capaz de escribir algo así, por no hablar de Marco Gusano Rubio, que apenas puede señalar Myanmar en un mapa, o China, ya que estamos. Así que alguien lo escribió, y no sabemos quién fue, lo cual ya es un gran problema. Segundo asunto, aún más interesante, la completa degradación de Europa. Europa ha sido relegada ni siquiera a la mesa de los mendigos, junto a la gran mesa de los grandes. Europa es como una ocurrencia tardía o una molestia para la doctrina Trump. Lo único que Trump y su círculo esperan de Europa es: aumentad vuestro presupuesto de defensa al 5% del presupuesto total, comprad todas nuestras armas y pagad con vuestros euros, y básicamente, callaos. Y si queréis continuar con vuestras guerras eternas, ese es vuestro problema, no el nuestro. Pepe, perdona que te interrumpa. Aquí tienes tu artículo, si no me equivoco. Fantástico. Ya está publicado en Sputnik. Gracias, Nima. Fantástico. Y chicos, todos vosotros en el público, por favor, leed esta columna. Va directa al grano, sin tapujos. Es muy incisiva. Hago un desglose conciso de los puntos principales. Un cambio de estrategia, teóricamente. No sabemos si van a lograrlo. Esto es lo que dicen que van a hacer.
Y no olvidemos que el Imperio del Caos es especialista en construir narrativas y cambiarlas. Así que no sabemos si esta nueva narrativa, disfrazada de doctrina de seguridad nacional, se llevará realmente a cabo. Si es así, entonces esperad grandes cambios. Y el número 1, sin ninguna duda, es el papel del ultra mega subvasallo que ahora disfrutará la Unión Europea y, por supuesto, todos los socios europeos de la OTAN, que serán valorados únicamente por su contribución monetaria a la OTAN. Y eso es todo. Monetary contribution to NATO, and that's about it. The other very important point is, of course, El otro punto muy importante es, por supuesto, lo que yo llamaría la normalización teórica entre Washington y Moscú. Aún no lo sabemos. Esto es lo que dicen que van a hacer. No hablan en detalle sobre la normalización en términos de esferas de influencia, ni sobre alcanzar un pacto de indivisibilidad de la seguridad entre Washington y Moscú, que es lo que los rusos intentaban hacer entender a las administraciones estadounidenses anteriores en diciembre de 2021. No hubo respuesta, y 2 meses después llegó la operación militar especial. Así que, teóricamente, normalizar las relaciones entre Estados Unidos y Rusia significa la posibilidad de cuantiosas inversiones de la oligarquía estadounidense, de hecho en negocios con la oligarquía rusa. Y eso es muy importante, porque ambas oligarquías quieren volver a hacer negocios entre sí. Y este es un incentivo importante detrás de Trump o detrás de quien haya redactado la doctrina estratégica. Pero incorporado, incluso en el lenguaje, en la terminología, hay algunas pistas de que esto es solo una parte de la estrategia. La otra parte consiste en utilizar, diría yo, incentivos para que la oligarquía rusa empiece a alinearse con los intereses o los valores estadounidenses, digámoslo así. Y esto, a corto, medio o largo plazo, provocaría una división entre las oligarquías rusas y actuaría en contra del Kremlin. Obviamente, no lo expresan con esas palabras, pero así es como deberíamos interpretarlo. Y por supuesto, cuando hablan de seguridad, en esa terminología está implícita la idea de que pueden utilizar el ciberterrorismo o el terrorismo encubierto para incitar a las minorías en el espacio postsoviético, o incluso dentro de Rusia, contra Rusia. Soviet space or even inside Russia against Russia. Translation. Predicadores en línea que predican a tayikos, ya sean expatriados en Rusia o que planeen ir a Rusia. Y Rusia se toma esto muy en serio. Saben que existen células salafistas, wahabíes, las llamadas células en línea tayikas, que operan dentro y fuera de Rusia. Y esto es una gran preocupación. Y no solo los tayikos, podrían ser georgianos, azerbaiyanos o kazajos. Así que los rusos tienen que ser muy cuidadosos, porque los intentos de desestabilizar Rusia, incluso en términos de guerra híbrida, continuarán, incluso con esta llamada normalización. Y el tercer punto es América Latina. Nima, que es, una situación desesperada para lo que los estadounidenses llaman el hemisferio occidental, que en términos reales significa América Latina. Quieren recuperar su patio trasero. Todo esto no se trata solo de Venezuela. Es Venezuela, es Colombia. Colombia fue amenazada por Trump hace unas horas. Es Venezuela, es Colombia, es México y es Brasil, la nación más importante de América Latina, que además es miembro de los BRICS. Así que la estrategia general de la administración Trump, que es una guerra híbrida contra los BRICS, no cambia mucho, incluso con esta llamada normalización con Rusia. Porque China, todo lo que está en la nueva, estratégica, lo siento, tenía el italiano en la cabeza, lo siento, Nima. Todo en la estrategia de seguridad nacional apunta a China, apunta al cerco de China. Y lo más importante, probablemente el punto más importante de toda la estrategia. Probably the most important point of the whole strategy. It's an attempt, not very sophisticated, but es un intento, no muy sofisticado, pero bastante evidente si se leen las letras pequeñas, de provocar una ruptura entre Rusia y China, lo cual es imposible. ¿Por qué? ¿Por qué intentar provocar esa ruptura? En primer lugar, porque Trump, digamos que de manera instintiva,
Ya que no es un estratega, no lee y no puede pensar en términos conceptuales, puede que haya sentido que no puede librar una guerra simultáneamente en dos frentes contra la Asociación Estratégica Rusia-China, una guerra militar en Ucrania, que por cierto ya está perdida, y una guerra arancelaria, comercial y tecnológica contra China, que tiene todo a su favor para ganarla, incluso a corto plazo. Entonces, ¿cuál es el plan B? Atacar los nodos considerados más débiles. Ahí es donde entra el sur global. Y ahí es donde entra América Latina, hemisferio occidental, Doctrina Monroe 2.0. Asegurar nuestro propio patio trasero, extraer mucho dinero de los vasallos europeos y subordinar la seguridad en Asia Occidental, el antiguo Oriente Medio, a esa pareja tóxica formada por Israel y las petromonarquías del Golfo. En el caso de Israel, se trataría de hacer cumplir los acuerdos de Abraham. Y en el caso de las petromonarquías del Golfo, se encargarían de imponer la lucha contra el terrorismo en Asia Occidental. La idea de que Egipto, Jordania y las petromonarquías del Golfo, Doha y Abu Dhabi, sean quienes impongan la lucha contra el terrorismo es en sí mismo una broma, pero bueno. Pero así es la geopolítica hoy en día, ¿no? Esos son los puntos principales. Y volviendo al punto central, si no puedes librar una guerra frontal contra Rusia y China, ¿cuál es la siguiente mejor opción? Next best option is what else? Coming back to the Roman Empire, divide and rule. Volviendo al Imperio Romano, divide y vencerás. Intentan separar a Rusia de China, contener a China e intentar aislar a Rusia por otros medios. Y por supuesto, algo muy importante, intentar hacer estallar a los BRICS desde dentro. Y en las últimas horas hemos tenido confirmación directa de ello, Nima. Estados Unidos quiere disolver el G7 y crear algo llamado el Núcleo de los Cinco, o C5. El C5 estaría formado, según la administración Trump, por Estados Unidos, Rusia, China, India y Japón. ¿Qué es eso? Hacer estallar a los BRICS desde dentro. Así de simple. Quieren crear un mecanismo, un C5, que sea más importante que los BRICS, aunque incluya a 3 miembros de los BRICS. Así que, mientras creas el C5 y tienes a Estados Unidos y Japón lado a lado conteniendo a China, intentas aislar a Rusia de China y, por supuesto, intentas provocar divisiones entre Rusia e India y entre India y China. Como todos podéis ver, no es una estrategia muy inteligente, pero es todo lo que los estadounidenses tienen en este momento, todo lo que tiene la administración Trump en este momento. Y está bastante claro lo que planean hacer. Es una secuencia de tácticas de divide y vencerás. Una vez más, la guerra híbrida contra los BRICS continúa, pero ahora está en otro nivel. De acuerdo, vamos a dividirlos desde dentro y vamos a intentar que uno choque contra el otro. Muy peligroso, por decirlo menos. Simplemente están apuñalando a los ucranianos, apuñalando a los europeos por la espalda. Ningún país europeo forma parte de eso. Exactamente. Pero seguirán, Nima, porque llevamos hablando de esto desde hace siglos. No hay un plan B. Cuando llegué a Italia hace unos 10 días, la gran noticia en todas partes era del almirante Dragone, creo que es el número 2 de la OTAN, quien dijo que están empezando a considerar la posibilidad de un ataque preventivo contra Rusia. Todo el mundo hablaba de ello, no los medios de comunicación tradicionales en Italia, por supuesto, sino todos los círculos progresistas, la gente informada, los académicos, los grandes expertos. Y ahora estos idiotas, incluso en Italia, quieren arrastrarnos a una guerra total. Es una locura absoluta, ya sabes. Así que, cuando los estadounidenses ven eso, no les importa. Y esto es, diría yo, si fuera una fábula, la moraleja final sería, no nos importa lo que hagan los europeos. Ya hemos pasado página, y la estrategia de seguridad nacional lo demuestra. Ellos ya han pasado página porque sus prioridades son el hemisferio occidental, América Latina y el Indo-Pacífico, que no existe, es el Asia-Pacífico. Es decir, esto es solo una forma abreviada de decir contener a China. Esas son las prioridades.
Y por supuesto, normalizar las relaciones con Rusia, pero solo hasta cierto punto. Eso es todo. Europa. ¿Qué es Europa? No les importa. Volviendo al principio de nuestra conversación, si Europa va a cambiar su destino, tendrá que hacerlo mediante un movimiento de base, probablemente procedente de Italia, porque Italia tiene toda la historia política, cultural, geoeconómica y geopolítica acumulada durante más de 2000 años para lograrlo. Es el lugar más civilizado de Occidente. No hay competencia. Y es muy interesante cómo las personas informadas en Italia aprecian los méritos de Rusia. No practican la rusofobia porque saben que no tiene sentido. Los académicos, por ejemplo, todos los grandes estudiosos en Italia han estudiado Rusia. Antes de la OME tenían muy buenas relaciones comerciales y las seguirán teniendo. Muchas empresas italianas no abandonaron el mercado ruso. Esa es la diferencia entre Italia y otras potencias europeas. Y aquí hay una observación fundamental para entender Europa. Los italianos bien informados te explicarán con detalle cómo, para Francia e Inglaterra, simplemente no pueden admitir ni convivir con una Italia muy fuerte. Ha sido así desde el final de la Segunda Guerra Mundial. No ha cambiado y nunca cambiará. Bajo Bruselas es incluso peor. Así que los italianos bien informados saben muy bien el poder que tienen y cómo las demás potencias europeas temen al poder italiano. No es de extrañar. Ojalá lo tuviera conmigo ahora, Nima. Pero cuando llegué a Venecia hace casi 2 semanas, unos amigos míos me recibieron en el aeropuerto y me regalaron una gorra roja que decía: «Haz grande de nuevo el Imperio Romano». Así que ese es mi lema ahora. Sí, hagamos grande de nuevo el Imperio Romano, cabrones. Lo tenemos todo. Tenemos a César, tenemos a Calígula, lo tenemos todo. Bueno, era una broma, por supuesto, pero ellos tienen a Leonardo da Vinci. Fui a mi librería favorita en Florencia y compré una primera edición muy rara de Einaudi, una colección de escritos de humanistas italianos. Todo, ya sabes, Petrarca, Marsilio Ficino, hasta Leonardo da Vinci y Maquiavelo. Cuando ves todo eso junto en un solo libro, un volumen tan grueso, dije, wow, estos tipos lo hicieron todo, lo pensaron todo. Estaban por delante de todos. Obviamente, no se les puede reducir al estatus de una humilde colonia de la OTAN, ya sabes. Así que te rebelas cuando ves eso, cuando ves ese pasado glorioso, ese pensamiento y conocimiento sobre todo. Ya sabes, es imposible hacer una gira como esta, por ejemplo en Alemania o en el Reino Unido o incluso en Francia. Nima, imposible, imposible. No hay suficiente libertad de expresión para permitir algo así. Así que es un honor estar aquí. Y es un honor aprender de ellos. Y es un honor aprender del gran estado civilizatorio de todo Occidente. Obviamente, la administración Trump mira a Europa y no ve esos matices. Solo ve ese bloque amorfo centrado en Bruselas. Su estupidez, teniendo en cuenta incluso los grados extremos de estupidez estadounidense, especialmente en los medios de comunicación y en el Congreso, Bruselas les gana a todos, sin duda. Y siguen repitiendo lo mismo, Nima, incluso después de la estrategia de seguridad nacional. Se quejan de que Trump los ha abandonado, de que ahora Estados Unidos es una autocracia, de que es un maldito emperador y de que nuestros valores democráticos se están desmoronando. Y aún no entienden por qué. Ellos mismos se lo han buscado. ¿Sabes qué me parece increíble? Cómo la Unión Europea está en contra de su propia gente. Absolutamente. Están en contra de los ciudadanos europeos, especialmente de los ciudadanos de los Estados-nación. Bruselas está en contra del italiano medio, ya sabes, el que va al supermercado y compra sus magníficos productos todos los días. Eso es, en contra de la gente que vive en pequeños pueblos, con agricultura autosuficiente, ese tipo de cosas. Es una construcción artificial absolutamente fracasada que ahora está implosionando a cámara lenta, pero aún tardará mucho en colapsar por completo. Hay muchos debates sobre salidas al estilo del Brexit de la Unión Europea.
Algo que podría ocurrir, diría yo, en solo 4 o 5 años, sin duda. Pero el problema más importante, desde el punto de vista de la vida cotidiana, es que esta implosión viene acompañada de más impuestos por todas partes, una desaparición cada vez mayor de los servicios públicos y una mayor concentración de la riqueza. Por ejemplo, el 1% en Europa vive con una riqueza inimaginable en comparación con todo el sur global. De hecho, cuando conduces, es asombroso. Cruzamos Chianti y el Val d'Orzia, de camino a Montalcino, que es el santo grial del vino, por supuesto. Voy allí cada vez que vengo a Italia. Y mis amigos me decían, ¿ves todas estas espectaculares villas de 5 o 6 millones de euros? Ya no pertenecen a italianos. Ahora son propiedad de angloamericanos, sobre todo británicos y estadounidenses, gente que trabaja en los mercados financieros, fondos de inversión, fondos de cobertura. Fue fascinante. Estábamos almorzando de maravilla en Montalcino, bebiendo el mejor Brunello, y yo prestaba atención a la conversación en la mesa de al lado. ¿Adivinas lo que estaba pasando? Un estadounidense comprando una villa a una italiana. Creo que cerraron el trato al final de la comida. Ella estaba desesperada por vender porque estaba arruinada. Lo único que le quedaba a ella y a su familia era la villa. Y entonces, ya sabes, ves a este estadounidense. Tenía un aspecto desaliñado. Ni siquiera parecía un banquero de inversiones de Nueva York. Tenía un aspecto descuidado, pero tenía el dinero, así que podía comprar una villa cuyo significado nunca entendería. Probablemente una villa del siglo XIII o XIV con su propia bodega y todo eso, pero tenía el dinero para comprarla. Horrible, horrible, horrible. Bueno, esto es paralelo. Todo está interconectado porque la Unión Europea también es una enorme máquina de blanqueo. Es tan trágico, Pepe. Es trágico. Es trágico. Sí, porque cuando hablas del G5 y de que Europa no forma parte de eso, y con el caso de este fracaso en Ucrania, sabes, no sé si están poniendo todos los huevos en la misma cesta, la cesta de Estados Unidos. No ven ninguna alternativa para su futuro. Ese es el problema. No sé cuánto tiempo más podrán continuar con este tipo de concepto. Hasta que implosionen, Nima. Seguirán adelante hasta que implosionen por Pompeo, y será una implosión por Tierra y la OTAN. Han creado una especie de mentalidad, la idea de que se necesitan competidores para que un mercado sea viable. Pero cuando se trata de política, de políticas públicas, van en la dirección opuesta. Todo es ideológico. Persiguen esta mentalidad de que no hay alternativa. No lo sé. En mi opinión, el mejor socio para los europeos sería Rusia. Nadie como Rusia puede ser un verdadero amigo de Europa, pero ellos no lo ven así. Consideran que Estados Unidos pertenece a esa región. Se están acercando a China. En este nuevo documento se muestra cómo Estados Unidos está centrado en China y en su ascenso. No hay lugar para los europeos en la estrategia estadounidense, ni voluntad entre los europeos de entenderlo. Siguiendo un guión diseñado por lo que llamamos, es un término muy imperfecto, las élites globalistas. Sin duda, estos globalistas atlantistas, en el sentido de un solo mundo, un solo gobierno, una sola maquinaria de represión, no se preocupan por las identidades individuales en Europa. Solo les importa la máquina que va a implementar este gobierno mundial en todo Occidente, de hecho en todo el mundo occidental. Por eso nunca hubo un plan B. Y si profundizamos a un nivel filosófico, metafísico, ontológico y estratégico, Rusia es la única barrera seria contra la expansión de esta estafa globalista. Rusia es una sociedad cohesionada, conservadora en valores, que ensalza la familia tradicional. No es woke en absoluto y nunca lo será. Es ortodoxo cristiano, lo cual ya es una herejía en comparación con la Iglesia Católica Romana. Cree en la religión, es profundamente religioso.
Todo eso va en contra de la agenda globalista. Así que necesitan destruir Rusia para implementar esa agenda. Y ahora que ven que es imposible, no es de extrañar que estén totalmente más allá del pánico. Ya sabes, es como cuando el Titanic ya estaba en el fondo. No hay a dónde ir. Nunca hubo un plan B. Y siguen repitiendo la misma estupidez de la tóxica Medusa, que de hecho debería estar en una pintura de Botticelli. Un neo Botticelli volvería a pintar a Palas y la Torre del Sol. Ella debería ser la Torre del Sol, ya sabes. Y Minerva tendría su lanza lista para aplastarla. Y por supuesto, esa estupidez indescriptible, la loca Estonia responsable de la política exterior de la UE. The crazy Estonian responsible for the EU's foreign policy. How to qualify that woman? It's impossible. ¿Cómo se puede siquiera calificar a esa mujer? Es imposible. El estupidómetro se salió de la escala por su culpa. Y por supuesto, hay gente dentro de Bruselas que dice, esa mujer es ridícula. Pero no hay manera de expulsarla. Estas personas están ultraprotegidas. Ni siquiera Pfizer-Gate von der Leyen puede ser expulsada porque está blindada. Y es la puerta giratoria. Estas personas terminan su mandato y son reubicadas en otra institución con el mismo tipo de poder. Stoltenberg, todos ellos. Bueno, volviendo a lo que hablábamos al principio, harán falta generaciones para cambiar eso. Esperemos que no más de una o dos, pero quizá logremos cambiarlo. Y depende de las poblaciones de los distintos estados-nación de Europa. Hungría puede que esté dando un ejemplo. Hungary may be setting an example. Slovakia may be following it. Maybe Austria on and off. Eslovaquia puede estar siguiéndolo. Quizá Austria, de forma intermitente. Pero Italia es complicada, Nima, porque Italia es una neocolonia total de la OTAN, totalmente controlada por los estadounidenses y los globalistas. Así que va a ser muy difícil. Y los quintacolumnistas en Italia son extremadamente poderosos y seguirán siéndolo. Desde Carlo de Benedetti, que orquestó la destrucción de Olivetti, hasta Mario Draghi, que por cierto, también tiene una villa gigantesca en la Toscana, como todos ellos, ya sabes. De hecho, en Umbría, la gente de allí me hablaba de todos los italianos ricos que... Umbría es una especie de mini Toscana, ya sabes, menos concurrida, con menos extranjeros y una forma de vida maravillosa. La comida es excepcional. El clima es excepcional, así que es el refugio perfecto para esta gente. Y pueden comprar una villa por una fracción del precio de una en la Toscana, ya sabes. Así que esta gente no se irá. La familia Agnelli el Khan, que posee entre otros La Stampa y The Economist, tienen grandes participaciones en The Economist. Así que cuando lees The Economist, no estás leyendo exactamente a la City de Londres. Estás leyendo a un poema de gángsters de Italia, centrados en la figura de Agnelli, que fue un gángster, y al final, muy afortunado. El verdadero gran empresario del norte de Italia. Esa es la historia de Olivetti. Adriano Olivetti, especialmente el hijo. Camillo Olivetti fue el fundador de Olivetti en 1908, y Adriano fue quien convirtió a Olivetti en, ya sabes, una corporación global y humanista. Fue increíble, porque hablé con un ingeniero de alto nivel, uno de los responsables de los avances electrónicos de Olivetti en los años 70 y 80. Y la persona que nos hizo la visita guiada era una antigua alta ejecutiva de Olivetti. Todavía hablan de la empresa como si fuera por su familia, incluso hoy cuando están jubilados. Es asombroso. Y cuando te cuentan los detalles de cómo los arquitectos diseñaron los edificios industriales, cómo construyeron el refectorio, donde entras y hay obras maestras del arte moderno por todas partes, cómo diseñaron un hospital y un departamento de servicios sanitarios, cómo construyeron guarderías. ¿Te lo imaginas? Construyeron una guardería en medio de un parque gigantesco con pabellones japoneses para que los hijos de los trabajadores pudieran ir a una guardería que estaba integrada orgánicamente en el paisaje. ¿Qué empresa hace algo así hoy en día a gran escala? Esa es la definición de humanismo industrial, que desapareció por completo. Y por supuesto, fue una iniciativa que nació aquí, en Italia. Pepe,
Después de la reunión en el Reino Unido entre los europeos y Zelensky, el canciller alemán, Scholz, dijo que Alemania va a enviar 52.000 millones de euros a Ucrania para ayudarles. 52.000 millones que no tienen, ¿verdad, Nima? Sabes, al observar la economía alemana hoy, y soy ingeniero, Pepe, miro las cifras. Veo lo que está ocurriendo con la economía alemana y lo importante y crucial que fue la energía rusa para ella. Diría que el mejor amigo del pueblo alemán en este planeta es Rusia, porque sostuvo el tipo de economía que los alemanes disfrutaron durante tanto tiempo. Y ahora están redoblando su apuesta en Ucrania. ¿Cómo ves el cambio de poder? Me parece que la parte oriental de Europa, teniendo en cuenta Eslovaquia y Hungría, entiende mejor lo que está ocurriendo con toda la situación en Europa y el conflicto con Rusia. ¿Crees que el poder en Europa se está desplazando de alguna manera de Occidente a Oriente? ¿O que está ocurriendo otra cosa en Europa? No estoy seguro de eso. ¿Cuál es tu interpretación? Bueno, está bien. Hay dos vectores. Digamos que hay un vector que avanza al estilo del Brexit. Ese sería Hungría, Eslovaquia y algunos otros. Pero también hay un vector que intenta transferir poder dentro de la UOME, especialmente hacia un eje centrado en Polonia. Es una historia muy complicada, porque tienen un complejo de inferioridad, un tremendo complejo de inferioridad y al mismo tiempo arrogancia. Todavía creen que están en su propio imperio del siglo XVII, y luego están los chihuahuas bálticos. El plan original para la nueva OTAN antes de la SMO, e incluso suponiendo que pudieran destruir la economía rusa en 6 meses, que era su plan original, era que la nueva OTAN estaría básicamente guiada por el eje de Londres, Varsovia, los chihuahuas bálticos y Kiev. Baltic Chihuahuas and Kiev. So obviously this plan completely collapsed. Así que obviamente este plan se vino completamente abajo. Están intentando incorporar a Rumanía a este grupo. Al mismo tiempo tenemos al grupo anti-Bruselas, que podría volverse mucho más fuerte. Y tenemos la desintegración de los 3 miembros más importantes, Alemania, Francia e Italia. Italia, una vez más, dependerá de que los italianos se organicen, los italianos progresistas. Es una posibilidad remota. Francia como país está totalmente rota. Le Petit Roy. Su índice real de popularidad es incluso inferior al 10%. Probablemente ronda el 5%, si es que el 5%. Todo el mundo detesta al tipo, pero no pueden deshacerse de él, porque un proceso de destitución en Francia es totalmente imposible. El sistema lo bloquea. Totally impossible because the system blocks it. And taxes are going off the roof. Y los impuestos están por las nubes. La gente está desesperada porque ya no puede pagar sus facturas. Incluso los hombres y mujeres de clase media franceses ya no pueden pagar sus facturas. Todo el mundo sabe que las cosas se vinieron completamente abajo con Le Petit Roy. Y Alemania, con este canciller de BlackRock, una vez más, su índice de popularidad es el peor de cualquier canciller en la memoria reciente. En su primer año, se secret integración de valores de la UR, es evidente para todos. Y al mismo tiempo, hay una sensación de impotencia. No es por nada al respecto. ¿Por qué? Porque no hay una articulación tortuosa de bases. Political articulation coming from the grassroots. Something that has to start and it has to mobilize young people. Algo tiene que empezar y tiene que movilizar a los jóvenes. En Italia ya hay buenas señales. Los jóvenes se están movilizando, especialmente contra el genocidio en Gaza, contra las guerras de la OTAN. Eso ya es un comienzo. En Francia y en Alemania, olvídalo. Los alemanes son demasiado pasivos para iniciar algo siquiera mínimamente revolucionario. Ese es el problema. Apunta a un proceso lento, doloroso y tóxico de desintegración, tanto de las instituciones como OCHE y la OTAN, en paralelo, que implica a muchos de los actores clave en todas ellas. Pero lo principal sería intentar desacreditar por completo el sistema de Bruselas. Y eso es algo que se está acercando, porque cuando tengamos una victoria rusa definitiva en Ucrania,
Cuando todos tengan que sentarse a la mesa para escuchar y aceptar las exigencias rusas, llegaremos a ese punto tarde o temprano. Entonces la derrota de Occidente colectivo será flagrante, total, gráfica, cristalina, como quieras llamarla. Y eso marcará el comienzo del fin, esta disolución y fragmentación, el colapso tanto de la UE como de la OTAN. Así que la clave, si tuviéramos que establecer un calendario y una fecha clave, Nima, sería el día en que Rusia le diga a Occidente colectivo, se acabó, ganamos la guerra y estas son nuestras condiciones. No, no hay otra manera. Gracias, Pepe. Muchas gracias. Un gran placer, como siempre. Enorme. Muito obrigado. Obrigado all of you. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias tutti. Gracias. Aquí en la Otanistán, en la frontera, bueno, cerca de Eslovenia, cerca de Austria, y mi próximo paso es volver al Imperio Romano. Mañana voy a Roma, el Imperio Romano una vez más. Sigo en la Otanistán y escribiré más sobre la Otanistán. Ya tengo una columna publicada y probablemente otra mañana por Mawast en la Otanistán. Y como es septiembre series po, hacer a menos algunas cosas patas arriba en Occidente. Gracias a todos. Salud. Upside down in the West. Thanks, everybody. Cheers. Salud.